¿Cómo están? Nuevamente en una nueva emisión de Panorama Económico por TLV1, Toda la Verdad Primero. En el día de hoy vamos a volver a la economía hegeliana y nos acompaña hoy nuevamente el doctor Carlos Luch. El doctor Carlos Luch, ya lo habíamos dicho en la anterior oportunidad, pero lo recordamos para aquella gente que nuevamente se integra a este programa, es abogado de la UCA, posgrado en Economía Asociativa, Economía Civil y Desarrollo Territorial de la Facultad de Economía de la Universidad de Bolonia, Italia. Es consultor independiente, docente universitario, director del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell, conferencista, autor de varios libros, entre los cuales destacamos, el director lo va a proyectar a continuación, el libro Keynes y Gesell, Nuevo Paradigma, El Orden Económico Natural y Breve Historia Monetaria de la Argentina, editorial RPAR, Buenos Aires, 2015. Recientemente, el doctor Carlos Luch coordinó o dirigió un curso de formación sobre el pensamiento económico del Río de la Plata, que consistió en 4 módulos, en 4 días, durante el mes de junio de este año. Los módulos eran de 2 horas, pero entre preguntas y inquietudes de los participantes que fueron del país y del extranjero, duraba un poco más de 2 horas. Voy a simplemente enunciar a las eminencias que protagonizaron este curso. En el módulo 1, el doctor Carlos Luch se refirió y presentó el curso sobre el pensamiento económico del Río de la Plata. En el módulo 2, desde Alemania, el doctor Felix Fudders se puso sobre el orden económico natural como solución a los problemas del mundo. El doctor Carlos Ragonesi, que estuvo en este programa en su momento, puso sobre la teoría monetaria y económica marxista, confrontación hegeliana y efectos. El módulo 3, en la tercera jornada, el doctor Ademar García expuso sobre las influencias de Ernesto Torkins y obviamente también sobre la obra de Alejandro Bunge y Prebisch, y principalmente sobre los efectos de la balanza comercial sobre el paz de crecimiento de la economía nacional, una visión histórica y retrospectiva. Y también tuvimos la participación del doctor Carlos Luch exponiendo sobre la ley 3871 de 1899 y sobre una visión de los representantes modernos del pensamiento rioplatense como Walter Weber Allende, Carlos Moyano Llerena, Julio Olivera, Marcelo Diamat y Eduardo Conesa. Y en el módulo 4 estuvo exponiendo el doctor Eduardo Conesa y quien les habla sobre la retribución de los factores de la producción, sobre las rentas, la renta ricardiana y sobre el impuesto sobre la tierra libre de mejora, que es una propuesta que se da desde la economía del pensamiento económico del Río de la Plata. Vamos a dar paso a nuestro invitado, el doctor Carlos Luch. Muchas gracias por volver a Panorama Económico. Y luego de presentarte o darte nuevamente la bienvenida y muchas gracias por estar acá, te pregunto, ¿por qué consideras que existe una escuela de pensamiento económico del Río de la Plata? ¿Cuáles serían los motivos? Muy bien, te agradezco la invitación nuevamente. A través de la investigación y de la línea que vos nos has expuesto en distintos programas, distintos autores, nosotros vemos una problemática nacional que se repite, de insolvencia, de inflación, de falta de crecimiento, y también ahora a nivel internacional tenemos una gran crisis, digamos, económica y financiera. Se están hablando de distintas cuestiones, entre ellas el tema de las tasas de interés altas, ¿no es cierto?, las deudas públicas en todo el mundo, y nosotros tenemos un pensamiento cross, como decimos, que abarca las soluciones que están hablando en los distintos ambientes, que tienen que ver con básicamente una tasa de interés que es problemática y se está buscando bajar la tasa de interés a una tasa de interés neutral que ayude al crecimiento económico, generación de empleo y demás. Nosotros vemos que en el origen de las teorías que están hablando en el exterior, también en la Argentina, hay una propiedad común que es el tema de la tasa de interés neutral. Y esa formulación se hizo por primera vez en la Argentina, como ya dijimos, la hizo Silvio Gesell. Recién en producción estaban mostrando la obra principal, El Orden Económico Natural, que es la base de la teoría keynesiana que desarrolla la economía del todo siglo XX, ¿no es cierto? La teoría keynesiana,
Después hay otro libro que es el del nuevo paradigma, que es Keynes y Gesell, donde allí acreditamos, como ya hablamos alguna vez, con documentación y un desarrollo, el nacimiento del pensamiento keynesiano, que es justamente la fórmula que se ha utilizado particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran Depresión del 30 para el crecimiento económico en los países centrales y realmente en el mundo, a través justamente de un nuevo paradigma que se cree y se descubre en la Argentina, que es el que vamos a mostrar en una placa ahora en producción, por lo cual hasta ese momento la predominante escuela clásica inglesa tenía básicamente uno de sus axiones básicos sobre la tasa de interés, que es de lo que vamos a hablar, que allí se menciona. Ahí tenemos la placa. Exactamente, que los clásicos ingleses decían que el ahorro global depende de la tasa de interés. ¿Qué es lo que decía? Que bueno, si yo subo la tasa de interés, aumenta el ahorro, porque la gente, los inversores, los ahorristas, invierten y ahorran en el banco, de modo tal que retiran la plata del mercado y ahorran más. Si yo bajo la tasa de interés, en realidad disminuye el ahorro. Yo, para que haya más ahorro y más crecimiento, tengo que subir la tasa de interés. ¿Qué dicen los geselianos? Que después en realidad es los keynesianos, que es la teoría moderna. Vamos a hablar, que ustedes como saben, John Maynard Keynes en 1936 edita su Tratado General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que es la base, digamos, el marco teórico y práctico que ha utilizado la economía moderna para el desarrollo de los países, particularmente Estados Unidos y sus aliados. Nosotros sostenemos que esto nace en la Argentina, en la segunda presidencia de Roca, que es el famoso plan económico de Roca, roquista, con el que se desarrolla la Argentina en los primeros 10 años del siglo XX. Eso es copiado en Europa y en Estados Unidos. Esa es nuestra postura. Y la base en la placa se invierte esta ecuación, por lo cual los keynesianos y los geselianos, lo que desarrolló Keynes en su Tratado General, es que el ahorro global depende del ingreso y no de la tasa de interés. Es decir, se invierte la fórmula. Para aumentar el ahorro global de la población y a través del ahorro la inversión, lo que dice Keynes, previamente Silvio Gesell en la Argentina, es que lo que tengo que hacer es aumentar el ingreso de la población, el ingreso de los trabajadores, el ingreso agregado, el ingreso del país. Cuanto más dinero tiene el país, cuanto más dinero tienen los trabajadores, cuanto más dinero tienen las empresas, tienen más capacidad de ahorro y van a ahorrar porque tienen un límite para el consumo de sus necesidades, el resto lo ahorran. Si los ingresos bajan, también va a bajar el ahorro porque van a dedicar gran parte de su ingreso, que son más bajos, a la supervivencia, al consumo, claro, vestimenta, comida, necesidades básicas, no van a tener un saldo para ahorrar, como pasa en la actualidad en Argentina. Es muy baja la capacidad de ahorro porque los ingresos son muy bajos. Si yo aumento los ingresos, ese excedente yo lo puedo ahorrar. Es decir, es al revés. Y consecuencia de eso, dice que la demanda de dinero va a aumentar si la tasa de interés es baja. Es lógico, si el dinero es barato, yo bajo la tasa de interés, la gente puede consumir más, pero sobre todo las empresas pueden invertir en capital de trabajo, en desarrollo de productos, producción, porque es más barato invertir. De modo tal que de esa forma no solo tengo una mayor renta y una ganancia empresaria, sino que toda la economía se empieza a mover, generando mayores ingresos a la población y mayores recursos fiscales también. Y entro en un círculo virtuoso. Esto es lo que descubre Gesell y lo que aplica a la Argentina y después el hemisferio occidental. No exageramos, son varios los referentes que así lo dicen, y Keynes lo sistematiza en su Tratado General. Por eso esa placa que vimos es el centro de lo que llamamos el pensamiento de la escuela que nosotros llamamos, porque hay otros autores argentinos previos a Silvio Gesell que se destacan en el desarrollo de estas líneas de doctrina y teoría económica. Y así es como llegamos a la conclusión de que tenemos una diferencia entre el capitalismo económico y el capitalismo financiero. Capitalismo económico es el capitalismo de las empresas, de la producción, ¿no es cierto?, distribución y consumo, y el capitalismo financiero es el que nosotros vemos ahora basado en la especulación y en el crecimiento de los activos financieros no productivos, sino que generan dinero por sí mismos a través de la especulación internacional o nacional, en la compraventa de bonos, especulación de monedas y la generación del interés y el dinero por sí mismo. El financiarismo. Financiarismo. Es claro, la financiarización de la economía. Se pasa, y no me voy a extender en esto, de 3 factores de producción,
que son la tierra, el capital y el trabajo, a dos, que es capital y trabajo, se esconde la tierra, la naturaleza, y se convierte la naturaleza en un activo financiero. Esa es la financiarización de la economía. Capital es el capital de las empresas, de las máquinas, de la producción, de los elementos de la producción, y el trabajo, por supuesto, el trabajo humano. El capital se tiene que retribuir mediante la ganancia del empresario, el trabajo mediante el salario y el factor de producción tierra mediante la renta. Bueno, esto ha sido todo confundido y financiarizado, ahora son todos activos financieros, eso genera una mezcla, una confusión y deriva hoy en la financiarización de la economía, que es un exceso de activos y derivados financieros que se van multiplicando por sí mismos y generan una deuda generalizada sistémica, no solo en los estados, hoy están en crisis, como ya vimos ya en los PICs en el 2008, 2009 y en Europa, sino en todos los estados nacionales, incluyendo hoy en día Estados Unidos, que está produciendo un gran trauma político ahora con ese motivo, que el presidente de Estados Unidos pide a la Reserva Federal que baje las tasas, no saben cómo manejar la deuda pública. Esto está pasando en todos los países y esto tiene que ver con el mecanismo inducido de los derivados financieros. La solución de esto fue desarrollada en la Argentina por Silvio Gesell y aplicada con éxito por el segundo gobierno de Roca, asesorado por los empresarios Ernesto Torquis y el gran político argentino Carlos Pellegrini, que promovió la ley gesseliana aprobada por el Congreso el 4 de noviembre de 1899. ¿No es cierto? Que fue una devaluación del 127%, una explosión de las exportaciones del crecimiento económico, sin inflación y con superávit fiscal. Hubo superávit gemelos. No solamente en la época de Duhalde, Lavani y Remes Lenikov, heredada por Néstor Kirchner, donde te recuerdan 5 años de crecimiento con superávit gemelos, por una devaluación que no fue seguida por inflación, por la gran recesión que había en ese momento, sino que la clave del crecimiento y el éxito de la generación del 80 fue la que acabo de mencionar, que luego fue estudiada por los economistas de Estados Unidos que vinieron, John Williams básicamente, Alex Ford de Oxford y muchos alemanes de todo el mundo, y la replicaron luego en Europa 30 años después de la Gran Depresión del 30. Con este motivo nosotros y los profesionales de nuestras cátedras y del Instituto Gesell nos preguntamos, ¿pero esto por qué se dio en la Argentina de esta manera? ¿Por qué Silvio Gesell consiguió este apoyo político y técnico de los ministros de Economía? En ese momento era José María Rosa, el ministro de Economía de Roca, para promover esta ley. Bueno, porque existía una línea de pensamiento económico que consideramos que es del Río de la Plata, que viene de la época ya de Manuel Belgrano y sus sucesores desde la Revolución de Mayo, donde Mariano Moreno hablaba de desarrollo. También, ustedes acuérdense que Manuel Belgrano proponía la creación de una flota mercante nacional, fletes, tarifas, y sobre todo Belgrano proponía el agregado de valor en origen. También hablaba de la renta de la tierra para financiar al Estado, antes que David Ricardo, como cónsul vitalicio de la provincia de Buenos Aires, porque él había estudiado en Europa, por supuesto, no solo en España, sino también en Italia. Ojo, Italia en ese momento está la Universidad de Nápoles, Génova, eran luminarias del pensamiento económico, y en ese momento también estaba la escolástica española, de que se habla poco, y fue la que, anterior a Adam Smith, desarrolló los conceptos de la teoría económica con muchísima precisión, que son los que toma Adam Smith después. O sea que está en cuestionamiento que Adam Smith sea el creador de la economía moderna, el capitalismo, como se lo llama, la economía económica inglesa, porque en realidad ya habían desarrollado los escolásticos españoles 200 años antes conceptos similares, sobre la propiedad privada, la renta, los mercados, la oferta, la demanda y demás. No me voy a extender en eso, simplemente decir que esta inquietud nos lleva a pensar, pero ¿cómo? ¿No habrá existido en el Río de la Plata y antes en la colonia y en los pensadores de España una doctrina y un pensamiento económico acorde con lo que ocurrió después? Y sí, efectivamente así, lo verificamos. Un gran académico argentino, Oreste Popescu, hablaba de la escolástica indiana, previa a la escolástica española. Y entonces nos dimos cuenta que, lógicamente, en el Alto Perú, en Potosí, Chuquisaca, estaba la gran montaña del Potosí, claro, del cual deriva el nombre de la Argentina, Argentum, donde se exportaba la plata que después desarrolló Europa a España y desde allí Europa y la revolución industrial y los bancos y demás, y el oro y plata de América. Eso generó un pensamiento económico porque había que manejar eso, ya se hablaba de inflación en el siglo XVI, en 1548 el gran Juan de Matienzo, oidor y abogado y economista, escribió el Tratado de la Moneda, replicando muchos aspectos anteriores a Adam Smith. Por ejemplo, Juan de Matienzo hablaba de la mano invisible que movía los mercados, fíjate vos, los mismos conceptos que Adam Smith 200 años después. Entonces, ¿quién es el creador de la economía moderna, la teoría económica moderna? Bueno, ahí está, lo hemos tirado a la mesa para que la academia y la universidad lo puedan seguir investigando.
Entonces, en el siglo XVI no se hablaba de inflación, sino de revolución de los precios, ¿no? Exactamente, Claro. por la abundancia de metal, que era un borbotón que evidentemente modificaba todos los precios relativos Claro. inmediatamente. Y la hizo España también muy cara, lo que hoy llamamos carry trade o dólar barato, porque realmente lo que pasaba es que Europa producía mucho más barato, pues no tenía oro, y España tenía mucho, era muy rica y todo costaba mucho. Entonces era más barato para España importar y a sus colonias el contrabando que producir. Y ahí tenemos todo el desarrollo histórico-económico por abajo de la línea de flotación, ¿no? Y un error, Carlos, que una vez más lo planteamos, sobre todo de algunos amigos historiadores hispanistas, que hablan con orgullo de haber tenido un real de A8 apreciado. Correcto. Como moneda fuerte del mundo. Es al revés, en realidad, más allá de otros factores que influyeron en el comercio español, su competitividad, su sistema tributario, etcétera. Lo que hay que hablar es que en buena parte las manufacturas inglesas terminaron ganando los mercados internacionales frente a las españolas, es esencialmente de que la libra estaba depreciada, o la moneda inglesa estaba depreciada frente a una moneda súper apreciada que era el real de A8 español. Y esa fue una de las causas por la cual Gran Bretaña terminó desplazando el comercio internacional a España, ¿no es cierto? Más allá de otras cuestiones, porque es multicausal el fenómeno, en realidad no... Los hispanistas lamentablemente se quedan con que España fue grande porque tenía una moneda apreciada. No, España dejó de ser grande por tener una moneda apreciada. Por ese motivo, afirmativo, es así. Como quizás los historiadores, como pasa antes, no son economistas ni comprenden estos fenómenos, por error, igual que pasa en la Argentina, aprecian al patrón oro y a la moneda apreciada como un bien, cuando es un problema, es realmente un ancla, un problemón. Y nos está pasando ahora esto. Nos está pasando ahora. Esto nos trae la actualidad sobre el dólar barato y que todo el mundo dice, bueno, pero Argentina está carísimo, es más vale además llevarse los dólares a hacer turismo y se van los dólares que no vengan los turistas acá. Y toda la fenomenología que ya conocemos, que lo mismo se aplicó en el Imperio Español. Y fue uno de los motivos centrales de la decadencia de España, que los hispanistas no reconocen, porque hay un déficit en la formación del pensamiento económico de nuestros profesionales. Modestamente sostenemos también los economistas porque están muy financiarizados en su formación y en su ejercicio profesional, porque así como se gana la plata, algunos dicen sin trabajar, que la plata produce la plata, y la verdad que lo que produce la riqueza es el trabajo. Pero bueno, hoy el gerente financiero es el que más gana plata para una empresa y ahí tenemos todas las distorsiones. Y lo mismo pasa con historiadores, políticos y demás. Entonces, es un llamado de atención para corregir esta distorsión y ver lo que no se ve. Y así es como podemos deducir un patrón de pensamiento entre varios elementos que podemos señalar que se repiten en los distintos economistas nacidos en el Río de la Plata, que previamente desarrollan su obra y su acción en esta región americana y después se replican en Europa. Y uno se pregunta, ¿por qué será? Porque venimos de la periferia, porque nosotros estamos lejos y tenemos que resolver las cosas y el centro por ahí las tiene solucionadas. Cualquiera sea el motivo, uno ve que históricamente el patrón se da. Y con ese motivo hicimos este curso, hicimos una línea de pensamiento y verificamos que el patrón se repite en distintos autores, como los mencionaba Belgrano, Moreno, podemos hablar de Esteban Echeverría, que hablaba de la renta y era economista de la Universidad de la Sorbonne. Y se anticipó inclusive a algunos utopistas políticos y economistas franceses, hablaba del socialismo, el dogma socialista, y después se habló del socialismo cristiano desde Mariano Fragueiro, primer ministro de Economía de Urquiza, y hacían desarrollos que en algunos casos, como dije, eran anteriores a los del hemisferio norte de Estados Unidos y Europa, que lo mencionamos en el libro Keynes y Hessel, que vamos a mostrar un nuevo paradigma, donde se documenta esto. Esteban Echeverría en nuestra historia está sindicado como un poeta o un opositor unitario, es decir, todo se simplifica, que ya lo hablamos una vez. Así es. Le ponemos carteles a todo, publicitarios, y la historia no se estudia, y no se estudia no solo la teoría del pensamiento económico, la historia económica en base a las acciones concretas de política económica, crediticia, de pensamiento, de impuestos, es decir, es bastante superficial. Yo pongo un cartel de década infame, del burrito cordobés, de la tortuga edilia, y ya con eso ya sabemos todo, ¿no?
Entonces, ha sido un problema que es un sesgo cognitivo que incluso importantes profesionales, todos nos vemos influidos por eso, porque estudiamos esos libros y tendemos a repetir. Y no vemos cosas como la que mencionamos, en este caso de España, o la apreciación de la moneda que se repite en la historia argentina. Este problema que es central es algo en donde la Escuela Económica de Río Plata y sus pensadores de 200 años a 400 años que tienen las universidades americanas y argentinas, se ocuparon de hablar, que es la valorización de la moneda no es buena, es mala, es un problema. Ese es un patrón que nace en Argentina. Después de allí también podemos hablar de la renta, diferenciarla de impuestos. Y después temas muy importantes que tienen que ver con Silvio Gesell, donde él habla de la tasa de interés y la distinción donde se opone al pensamiento clásico inglés y decimos que lo que mejora el ahorro es tener más ingresos, no menos ingresos, es al revés de lo que decían los ingleses, cosa que los ingleses reconocen su error con Keynes y Estados Unidos también y abandonan el patrón oro 30 años después que la Argentina, hace una devaluación Roosevelt como vos sabés, y lo mismo abandona Inglaterra el patrón oro a partir de la crisis del 30 y el mundo, y a partir de Bretton Woods se establece un sistema con el dólar, con la nueva organización de los organismos financieros internacionales, que tienen que ver con un apalancamiento y demás. Pero básicamente se termina abandonando el patrón oro en 1971, como sabemos, como Nixon, cuando no devuelve el oro que le pedía Francia para el pago de sus bonos y demás, y entonces la moneda flota. Es un default. Los libros de historia económica no dicen default. No dicen default. Cuando es Argentina es default. Es default, que tenemos como 9, pero eso fue un default muy importante. Muy importante. Uno de los más importantes de la historia económica moderna, pero no se menciona. Totalmente. ¿No? Y a contrario censo podemos decir que la Argentina, en la Gran Depresión del 30, donde todo el mundo defaultó sus deudas, incluyendo Estados Unidos y Gran Bretaña, Argentina fue el único país del mundo que no defaultó y pagó y honró sus deudas religiosamente. Estaba Raúl Previs, una gran clase dirigente que estaban formándose en la doctrina gesseliana, como Alejandro Bunge, Ernesto Torkins, que seguían las ideas de Silvio Gesell, o Terry. El ministro Terry, famoso, en sus clases enseñaba, y en las entrevistas, que había que leer la obra de Silvio Gesell. Lo tenemos documentado, eso está en las entrevistas que le hacían. Y el desconocimiento de Silvio Gesell en nuestra academia es total, increíble, pero nos sirve como referencia para rescatar buena doctrina económica del desarrollo. Y es así que decidimos desarrollar este curso, donde mencionaba que uno de los centros es la tasa de interés y la teoría del precio. Como hablamos del patrón oro, esto queremos destacarlo, y la apreciación de la moneda, Argentina dice no, esto se llama valor legal de la moneda. También lo decían los hispanistas españoles, los economistas españoles y argentinos después, que tenemos que pasar de la teoría del valor a la teoría del precio. Y Gesell dice, no, las cosas no tienen valor, tienen precio. No es valor. ¿Qué es el valor? ¿Dónde está el valor? No, el valor subjetivo, el valor objetivo, no. El valor se concreta cuando hay un precio y alguien te paga lo que vos crees o lo que el otro cree que vale. Un departamento, ¿cuánto vale? $200.000 o lo que te paga el mercado cuando viene alguien y te oferta $180.000. No, vale $180.000. Eso es el precio, no es el valor. Esa distinción genera dos teorías económicas. La clásica, que se basa en la teoría del valor, que era una religión, David Ricardo. El valor trabajo, la teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo y del patrón oro, que el valor de las cosas estaba dada por lo que valían en oro. Y el oro tenía un valor de acuerdo al trabajo que costaba extraer ese oro. Una fantasía. O producir las cosas, ¿no? Producir las cosas que se valoraban claro. En oro. No en precio, sino en oro. Entonces era el valor trabajo que esas cosas tenían y el esfuerzo que se medía en oro, que es la cantidad de trabajo que tenían las cosas. Pero a veces las cosas tenían más o menos trabajo, pero sin embargo su precio podía valer, o tenían poco trabajo y tenían mayor o menor precio, como un vaso de agua en el desierto del Sahara, o un vaso de agua, no sé, en Mar del Plata, en un lago. Es decir, las leyes de Gossen, de Heinrich Gossen, claro. Entonces tenemos una distinción ahí básica que podemos asimilar a este pensamiento que se desarrolla en varios autores en el Río de la Plata. Pero fíjate, es un tema que actualmente es muy recurrente entre los colegas, que genera una divisoria de agua. O soy de la teoría del valor subjetiva, marginalista, neoclásica, o soy partidario de la vieja teoría del valor trabajo de los clásicos, ¿no? Cuando en realidad yo no me enrolo en ninguna de las teorías, yo busco una síntesis. Porque, por ejemplo, está bien, yo puedo fijar el valor de acuerdo a la teoría subjetiva del valor marginalista en términos subjetivo y de demanda. Pero el empresario, ¿cómo sabe si gana o pierde? Por lo tanto, tiene que recurrir a la otra teoría.
cuánto me sale producirlo para saber si estoy en el mercado o no, o si gano mucho o gano poco. Por lo tanto, yo soy partidario que en realidad estas teorías deben ser complementarias. Por ejemplo, en el mercado de competencia perfecta, cuando el ingreso marginal, que es la curva de demanda horizontal, intercepta la curva de costo marginal, ahí tengo el punto de Cournot, ahí tengo que producir y vender a un beneficio mínimo de competencia. Pero, ¿qué empresas se quedan en ese mercado de competencia perfecta y por qué a través de esa ganancia mínima o de competencia? Y tengo que mirar atrás y ver mis costos para saber si estoy en mercado o no, aún con esa ganancia mínima o de competencia, ¿no es cierto? Yo creo que esta discusión es totalmente estéril, ¿no es cierto? Pero que sí sirve porque tiene, como decía el economista Celso Furtado, detrás un discurso político que la teoría neoclásica oculta, que la teoría marginalista es una teoría de distribución de bienes que ya están producidos, no me importa quién los hizo, si acá afuera están producidos y solamente el valor lo fija un rentista que tiene una restricción presupuestaria, va y fija el valor en función de mi percepción como demandante. Detrás se enrola una idea de una economía de gente que vive de rentas y que compra los bienes, no importa si están producidos en el país o en el exterior, que es un poco esa impronta que un poco nos deja estas administraciones que nos gobiernan, ¿no? Exactamente. Y te agregaría a eso que evidentemente el déficit que ellos tienen o la falencia es la falta del análisis integral de una perspectiva macroeconómica. Si yo no tengo la macroeconomía en el cálculo económico, por ejemplo, el costo financiero, si hay crédito o no hay crédito en la economía, y sobre todo lo que hablamos, si hay ingreso o no hay ingreso, vos me decís, bueno, el ingreso marginal, el costo marginal, el valor subjetivo. Claro, para un empresario el valor subjetivo, como dijiste, cuando tiene para los insumos y los costos, es muy relativo. Pero además en el mercado, si el mercado tiene plata te va a comprar, y si el mercado no tiene plata no te va a comprar. No es un tema de valor subjetivo, porque yo lo quiero pero no tengo la plata para comprarlo. Volvemos a Keynes, al ingreso agregado. Por eso el dinero tiene que ser barato, la tasa de interés baja para que pueda estimularse el consumo, la inversión y la actividad económica. Es decir, volvemos a, digamos, a esterilizar una teoría con la otra y dejamos, por supuesto, al margen el análisis macroeconómico, claro, que es inherente a todo el cálculo económico, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en estos casos. Por eso hemos hablado en su momento, ¿te acordás que hablamos de las diferencias entre Keynes y Hessel y otras teorías? Y tiene que ver con esto del análisis macroeconómico, que nosotros sostenemos que se inicia realmente por primera vez en la Argentina con esta ley del 4 de noviembre de 1899. ¿Por qué? Porque Hessel propone que ya que los precios no van a poder medirse en oro, no haber un valor legal establecido, digamos, perdón, no haber un valor, digamos, establecido por el oro, sino un valor legal establecido, el valor del oro, el Estado dice cuánto vale el oro, y no el oro cuánto valen las cosas. Si el oro viene del exterior o se va, la base monetaria se va modificando. Es el Estado el que regula cuánta base monetaria necesito para desarrollarme, y no el oro que entra y sale del país, para decirlo en términos simples. Entonces, allí tenemos que es importante la teoría del precio, y para poder estimar el valor del precio necesito un índice, el índice general de precios, que es una formulación hesseliana, porque yo para establecer la medición de cuánto vale el dinero y cuánto valen las cosas las tengo que medir, tengo que hacer un índice estadístico, y la medición por producto, por servicio, por periodo y demás, por sector geográfico, por comercio exterior. Todo eso se llama índice general de precios, al consumidor minorista o mayorista. Así lo propone él, y una canasta de bienes y servicios que son los básicos para la población, que va a estimar un estimado, justamente un promedio de variación de precios, y con eso se va a establecer la variación del valor del dinero, del precio del dinero, y sobre eso se va a hacer política económica y lo que ello implica. Bueno, esta propuesta es revolucionaria de Hessel, por eso propone cambiar la medición de los precios que se hacían por oro por este índice. A partir de la existencia de este índice que se empieza a medir en la Argentina, y que después el gran desarrollador es el ingeniero Alejandro Bunge, que crea la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos en la década del 20, que es el maestro del gran economista Raúl Prebisch, que a su vez Celso Furtado, que mencionaste, es discípulo de Raúl Prebisch. Las teorías económicas con las que se desarrolló Brasil son las que se desarrollaron en la Argentina,
en la Escuela Económica del Río de la Plata. Claro que fue teoría de Cepal, inclusive. Claro, afirmativo. Así es. La idea de centro-periferia. Y Raúl Previs exactamente. sale de ahí y sale Alejandro Bunge, que era el discípulo. El Previs original. El Previs original. Después podemos hablar del otro. Que no es después de la de 55, que es un Previs insólito, diría yo. Pero bueno. Del Fondo Monetario Internacional, claro. Y de otro orden de cosas. Entonces, es importante la distinción que haces, porque es el pensamiento puro del Río de la Plata, el anterior a 1955, ¿no? Después viene otro, podemos hablar, por ejemplo, de Carlos Moyano Llerena, y derivados, pero digamos, en el estado puro lo tenemos a Bunge, que es Previs y discípulo de Bunge. Por eso digo, Brasil se aprovecha, y los países que han desarrollado, muchos de ellos, las doctrinas que fueron desarrolladas en la Argentina, que Estados Unidos toma y le da los planes de desarrollo a sus países aliados, como lo hemos hablado en su momento con el doctor Conesa, donde Brasil se ve beneficiado por su alianza con Estados Unidos y le dan un plan de desarrollo económico muy importante, pero los patrones son los que desarrolla Previs y Alejandro Bunge en la Argentina, que es lo que se desarrolla en la década del 20 y en la década del 30, mal llamada década infame, porque en el gobierno de Justo se duplicó el PBI en 6 años, y en el gobierno de Roca, entre 1900 y 1910, también se duplica, y hasta el PBI, y las exportaciones casi se cuadruplican entre 1900 y la Primera Guerra Mundial en la Argentina. Eso lo habla Ademar García, ya que hablamos de autores, voy a mencionar sobre nuestro curso. Ademar García se ocupa de describir cuál es el movimiento, el funcionamiento de la balanza de pagos de la Argentina y de la balanza de comercio, ¿no? La balanza comercial es diferencia entre exportaciones y importaciones de bienes reales, pero la balanza de pago incluye todo el resto de los ítems y conceptos, por los cuales cuando el dinero entra, ya sabemos que se aprecia la moneda local, y cuando el dinero se va, se devalúa la moneda local. Bueno, esto ha sido, entendemos nosotros, mal interpretado por el mainstream, que tiene una visión financiera de la economía argentina histórica. Nosotros tenemos una visión de la economía real argentina, no financiera, como tienen las universidades y el mainstream en general, la academia también, influidas por esta cultura de financiarización de la economía, ¿no? Entonces, queremos volver a la economía natural y la economía real, y nos encontramos con otro panorama en el pensamiento económico argentino, que es el que exponemos en el curso. Antes de invitarte a una pausa, la idea de centro-periferia, que nace de la idea de Previs y que imperó durante mucho tiempo en la economía nacional, también el lector inquieto puede observarla, por ejemplo, desde un punto de vista multidisciplinario en otras esferas. Por ejemplo, si usted lee al politólogo, al licenciado Marcelo Bullo, él habla de una insubordinación fundante, en donde él habla de una fe fundante en materia de pensamiento económico que parte del centro, mientras que la insubordinación fundante, que tiende a generar unas políticas de desarrollo industrial de la periferia, esa insubordinación fundante es de la periferia. Pero antes de continuar, te invito a una pausa y volvemos, Carlos. Excelente. Los esperamos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA,
Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Volvemos, Panorama Económico, estamos con la presencia del doctor Carlos Lusch y antes de seguir conversando con él, se me ocurrieron a lo largo de su relato una serie de ideas. Por ejemplo, la primera, ¿no? Generalmente una actividad tan noble, tradicional, que era la actividad agropecuaria, en esta nueva onda de financierismo económico, hoy en día estas actividades se las ha rebautizado como agronegocios, en donde, cual ventana de Overton, se han introducido en el mundo de los agronegocios la especulación, por ejemplo, para que el productor no pierda su rentabilidad o pueda colocar sus granos a precios estables a través de la irrupción en mercados de derivados, de futuros, forward, etc. Lo cual a la larga, si bien la intención primigenia es buena, termina transformando a un productor agropecuario en una persona de los agronegocios y en un especulador más dentro de este financierismo, ¿no es cierto? También el doctor Lusch nos hablaba respecto de la controversia que hay entre la escuela clásica y la otra escuela, la buena economía, que hablamos nosotros. El doctor Conesa siempre me dijo, déjese de hablar de heterodoxia. La heterodoxia, y es cierto, doctor Conesa, no existe más. Estamos hablando de la buena economía y la mala economía. Y la mala economía es la de los clásicos, y la nuestra es la buena economía. La vieja economía clásica, sí es cierto, nos decía que la tasa de interés era una especie de árbitro en las decisiones de consumo y de inversión, en donde si la tasa de interés era alta, bajaba el consumo y la gente aumentaba el ahorro, y viceversa, cuando la tasa de interés era baja, tendía a aumentar el consumo y bajar el ahorro, en donde la tasa de interés era una especie de precio intermediador entre las decisiones de consumo de consumo y de ahorro, ¿verdad? Sin embargo, esto no parece empíricamente verificado. El doctor Lusch nos hablaba sobre las ideas de Keynes y de Hessel respecto de que el consumo en realidad está determinado por el producto, o sea, el ingreso de las personas. Lo mismo que con los países que tienen ingresos bajos tienen una muy alta tasa de propensión marginal y media a consumir y baja propensión media y marginal a ahorrar, ¿no es cierto? Y a medida que estas economías crecen en su producto, hacen que la propensión marginal y media a consumir vaya creciendo a tasa decreciente, mientras que comienzan a aumentar su propensión marginal y media a ahorrar, ¿verdad? Pero la tasa de interés acá no corre, no cumple una función, tanto en el corto como en el largo plazo. Pero también la idea de que el consumo está más que bien determinado por el ingreso, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico, y a nivel microeconómico también está verificado empíricamente. Si tú eres una persona que está sin trabajo, no tiene ingresos, y de repente consigue trabajo y le dan una tarjeta de crédito o de débito, seguramente usted pasa a consumir más allá del ingreso porque tiene consumos atrasados. Esto es porque en realidad su nivel de ingresos sigue siendo bajo o tiene un consumo atrasado que lo plasma a un mayor consumo. Pero a medida que usted avanza en su trabajo, lo ascienden o consigue nuevos trabajos, se vuelve más productivo y aumenta su ingreso, pronto usted va a ver que esa propensión marginal a consumir y esa propensión media a consumir va a ir creciendo a tasa decreciente, y ahí sí aparece su ahorro para otras cuestiones, compra de una vivienda, compra de una vivienda en algún lugar de recreo,
o de vacaciones, viajes y etcétera, ¿verdad? Esta idea de que el consumo está determinado por el nivel de ingresos también había sido desarrollado por Keynes con el tema de lo que dijimos, la evolución de la propensión marginal a consumir y la media a consumir, pero también por otros autores como Duesenberry, en donde hablaba de que el agente económico representativo evolucionaba su consumo a lo largo de una curva de consumo de corto plazo y que cuando le caía la ficha sobre el ingreso, bueno, saltaba a una nueva curva de consumo, no de largo, sino de corto plazo. Y otros dos autores que hablaban respecto de una perspectiva de ingreso a largo plazo son las teorías del consumo de Modigliani, economista franco-norteamericano, ítalo-norteamericano, Premio Nobel de Economía en 1985, que hablaba de la teoría del ciclo vital, en donde las decisiones de consumo estaban en función de la perspectiva del ingreso a lo largo de todo el ciclo vital de los agentes económicos. Y en el caso de Milton Friedman también la teoría del consumo de Friedman era respecto de la perspectiva que tenía el agente económico respecto del ingreso permanente, ¿verdad? Más allá de que algunos se enfocaban en el corto plazo y otros en el largo plazo, todas estas teorías confluyen en la idea de que las decisiones de consumo de los agentes económicos, tanto a nivel micro como macro, dependen más que nada y preponderantemente del ingreso, ¿verdad? Y el otro tema de que por ahí había quedado por ahí pendiente, hablábamos fuera de cámara, yo había hablado por ahí para hermanarnos con gente que tenemos el mismo pensamiento pero distinta formación, en este caso los politólogos, el licenciado Marcelo Bullo, persona que no tengo el gusto de conocer pero me gustaría conocerlo. Él hablaba en su libro, uno de los libros importantes del licenciado era La insubordinación fundante, que toda la idea fundante de que tenemos que ser librecambistas, abrirnos a las economías, bajar los aranceles, atrasar el tipo de cambio, endeudarnos, etcétera, parte de una fe fundante que es un discurso del centro, mientras que la insubordinación fundante, que tiende a transformar a los países en productor de productos industriales y de valor agregado, esa insubordinación fundante partía de la periferia. A lo cual el doctor Carlos Lusch me dice, fuera de cámara y durante el corte, también Manuel Belgrano fue una persona que enarboló la bandera de la insubordinación fundante. Te escucho. Muy bien, muchas gracias, perfecto. Es así. Manuel Belgrano fue quien, desde el momento de nuestra primera Revolución de Mayo, que fue una insubordinación fundante, sostiene que al contrario de lo que hacían los monopolios, en ese caso españoles comerciales, que compraban barato y vendían caro, había que agregar valor en origen, producir no solo comercio, sino industria, trabajo y desarrollo. Y dice, bueno, hay que agregar valor en origen, agreguemos valor acá en el Río de la Plata, y en vez de exportar cuero, exportemos zapatos, decía Manuel Belgrano textualmente. Y esto es muy importante, porque además sostenía que eso necesitaba también de lo que él formuló, un proyecto del primer banco, lo que hoy llamamos un fideicomiso, un fondo común de socorros mutuos para los agricultores del litoral, que era un banco de fomento para sostener su actividad, preservar los suelos, primero ecologista, ¿no es cierto? La renta del suelo, que debía estar destinada a financiar el Estado y no los impuestos, y decía que además los bancos eran peligrosos, Manuel Belgrano, porque cuando tendía a subir la tasa de interés o la crisis, en vez de ayudar y fomentar, retiraban el dinero de circulación, lo tiene en sus escritos, lo mismo decía Mariano Fragueiro. Entonces, justamente son procíclicos, en vez de ser contracíclicos para ayudar a estabilizar la economía, cuando hay una crisis la empeoran. Esto está escrito en los escritos de Manuel Belgrano. Es muy interesante. Y siendo, perdóname la interrupción, y siendo que Belgrano era una familia comerciante, es decir, Belgrano y Peri eran familia italiana, eran familia de comerciantes. Y del monopolio español. Exactamente. Y él hace la insubordinación fundante para decir, bueno, no vamos a trabajar más para el monopolio español, nos vamos a insubordinar y vamos a ser fundantes de una nueva economía, que es la economía del Río de la Plata, para desarrollarnos desde acá y liberar las colonias de América para que sean independientes. Y siendo funcionario del gobierno español, estando siendo titular del consulado, Belgrano tradujo en sus memorias las ideas fisiocráticas y también de Adam Smith. Por ejemplo, Belgrano era un gran propulsor no solamente de la constitución de colonias agrícolas, fundó 2 ciudades, sino que también, por ejemplo, Belgrano crea la Escuela de Náutica para permitir el comercio
a lo largo del país. Formar una flota mercante. Una flota mercante, la promoción para la producción de cáñamo, materia prima para la industria naval, estamos hablando de industria, o también la promoción de escuelas de dibujo, que en aquella época, estamos hablando de dibujo, estamos hablando de prototipos, partes de piezas, o estamos hablando de lo que hoy sería el diseño industrial. O sea, desde una posición bastante incómoda que era desde el consulado, ¿verdad? Perpetuo del Río de la Plata, para fomentar el crecimiento del Río de la Plata. Quiero decir también que redactó los reglamentos de las misiones, cuando lo abandonan los jesuitas, para que todas esas colectividades puedan organizarse, primera constitución política, asamblea del año 13. Es decir, había un pensamiento regional, local, americano. Por eso lo llamamos el primer economista, Manuel Belgrano. Así es. Con fundadas razones. También hubo previos a Manuel Belgrano de la región, como hablamos de Juan de Matienzo y otros, y todos los posteriores, que siguen todos una misma línea. Porque ¿de qué hablaba Belgrano? De lo que vos acabas de mencionar, centro y periferia. Y él hablaba desde la periferia, como Raúl Prebisch, también habló de centro y periferia Esteban Echeverría. Esteban Echeverría hablaba del deterioro de los términos de intercambio del centro, de la periferia respecto al centro. Vos fijate, ¿y qué es lo que hace Silvio Gesell con la gran estructura política y burguesa argentina, que no solo era agropecuaria, sino también industrial, como era Torkins? Bueno, una insubordinación fundante. En vez de que desde afuera nos pongan el oro y nos cobren la deuda externa que había que arreglar de la Baring Brothers, arreglan con Inglaterra el acuerdo Romero, con Inglaterra dicen, bueno, yo te pago la deuda externa, pero vos me tenés que comprar mercaderías y yo tengo las libras para pagarte los servicios de la deuda. Y Inglaterra acuerda, porque éramos socios comerciales y no se pagaba con más préstamos, sino con el compromiso de exportar, importar, y sucesivamente se fue desarrollando el pensamiento y el interés nacional, y Gesell dice, bueno, ahora dejemos el patrón oro que nos perjudica, devaluemos, y en vez de empezar de importar tanto, vamos a exportar nosotros. Y así que una explosión de no solo exportaciones, sino inversiones en Argentina, en función de que se defendió el interés nacional y no el interés del centro, sino el de la periferia. Por eso este juego entre centro y periferia es permanente en el pensamiento económico del Río de la Plata. Por eso decimos que hay un patrón efectivamente verificable, que dio origen a la economía moderna en el mundo, a la post-clásica. Eso debe reivindicarse y debe lanzarnos al futuro, un futuro que hoy está cuestionado por la financiarización excesiva de la economía internacional, donde ya te cuento que los bancos centrales, las universidades, inclusive un presidente de la Reserva Federal como Bernanke, el Fondo Monetario Internacional tiene papers extraoficiales sobre Silvio Gesell y la oxidación de la moneda, tasa de interés negativa para fomentar la economía. La gente no toma créditos. ¿Qué es lo que dice Felix Fuder? Felix Fuder fue otro de los oradores que nosotros tenemos para decirle a la gente, y va a quedar a disposición para los que la quieran tomar. El curso tiene 4 clases muy compactas, muy concretas, de los autores que menciona el doctor Rey, donde nosotros vamos a permitir que libremente puedan bajarse el curso. Son los 4 módulos de los profesores para que puedan ver esto sistemáticamente y formarse y también armar el pensamiento y cuáles son los patrones de forma muy fundada y además da pie a la economía del futuro, que como dijimos no es una economía financierizada, y podemos dar algunas pautas sobre economía natural, economía real y pensamiento americano, sobre la que consideramos que va a ser la economía del futuro. ¿Por qué? Porque, como dije, el Fondo Monetario está sacando papers extraoficiales sobre Silvio Gesell, grandes, Kenneth Rogoff, por ejemplo, economistas muy reconocidos, Ben Bernanke, como dije, William Witter, Michael Hudson, bueno, Fred Harrison, economista de la Universidad de Oxford, habla de Manuel Belgrano, actual economista de la Universidad de Oxford, habla del tema de rentas y el tema de la economía financiera que debe resolverse con el pensamiento de Manuel Belgrano, eso lo dicen desde Oxford. Michael Hudson desarrolla, después vamos a hablar sobre eso con más tiempo, el problema de las rentas de los países centrales respecto a los periféricos y cómo la restricción externa y el estrangulamiento del sector externo no permite a países como la Argentina no solo repagar su deuda, sino desarrollarse con crédito, ¿no es cierto?, industrializarse o crecer. Estamos paralizados hace 50 años, justamente por este pensamiento no solo céntrico, sino financiero. Argentina es el único país del mundo que en medio siglo, hace 50 años, que no crece el PIB per cápita, el único en el mundo. Entonces nos debemos cuestionar, nuestra clase dirigente no se está cuestionando estos temas y la doctrina económica tampoco. Entonces, esto tiene un sentido moderno y de futuro.
bancos centrales, incluyendo el Banco Nacional Suizo, el Banco Central Europeo y el mismo Banco de Inglaterra, han hecho hace 10 años una gran conferencia de bancos centrales y universidades donde dicen, bueno, tenemos que ir a la tasa de interés negativa porque con la tasa de interés positiva se nos van a caer los créditos, hay insolvencia y la gente no toma créditos. El profesor Félix Fuder, que también está en la currícula, en otras clases, para la gente que nos está viendo, el sitio web nuestro es www.institutogesell.org, no lo hemos dicho, pero ahí vamos a instalar los cursos para que los puedan bajar. El profesor Fuder, que es director del Instituto Gesell de Alemania, se llama Instituto para la Economía Natural y es profesor de la Universidad Austral de Chile, nos dice y muestra en el curso los gráficos que es muy interesante, como los bancos están compelidos a dar créditos para sobrevivir, tienen que encajarle créditos a la gente, por eso el exceso de la subprime era por la desesperación de los vendedores de colocar préstamos hipotecarios y apalancarse en ellos. O el fenómeno del endeudamiento de la década del 70 en los países del sur, México, Brasil, Argentina. Los petrodólares, claro, tenían que colocarlos. Y ahora pasa lo mismo, ¿por qué? Porque si no, la mercadería de los bancos es vender créditos, si no lo hacen se funden, quiebran y el sistema económico está tan financiarizado que para sobrevivir necesita crear activos monetarios, financieros y créditos en forma permanente, con lo cual tenemos, además de los excesos y las burbujas, el problema de la depredación, la necesidad de guerras para después reconstruir y financiar reconstrucción, o sea, tiene un costo de vida material y de depredación de la naturaleza. Y pérdida de soberanía de los países. Pérdida de soberanía de los países, conflictos sociales al interno, ¿no es cierto? Y esto se va exacerbando. Es algo que hay que pensar y que algunos centros ya lo están pensando y dicen, bueno, por ahí Gesell tenía razón, Gesell de Argentina, acá nadie sabe eso. Dicen, tenemos que ir a una tasa de interés neutral para que la gente pueda tomar crédito y devolverlos, porque no pueden pagar los alquileres, ahora vamos a hablar de eso, para abaratar el dinero y que el desarrollo se pueda sostener. ¿Y qué es lo que nos muestra Fuders? Entre varias cosas, cuando dice que el orden económico natural es la solución a los problemas del mundo. Primero, muestra los gráficos por los cuales la deuda pública crece en los países pública y privada, o digamos la cantidad de las bases monetarias, de la misma manera que crecen los depósitos. Es decir, que en realidad, y las deudas, es decir, que la cantidad de créditos que se dan es equivalente a la cantidad de deuda que hay agregada a nivel internacional. Es decir, que nosotros tenemos que los bancos necesitan colocar dinero a tasa de interés, recibir dinero, tienen que pagar una tasa de interés, por lo tanto es equivalente a la cantidad de deuda que ellos necesitan generar para poder funcionar. Entonces tenemos el problema de que no hay una salida más que seguir aumentando los créditos y la tasa de interés para que no se caiga el sistema, como ya pasó en el 2007-2009 en la pandemia, donde tiene que salir la Reserva Federal, el gobierno americano, los bancos centrales, a prestarle a los bancos. Se cuadruplicó la base monetaria de Estados Unidos después del COVID, los famosos quantitative easing, y así no se puede seguir. Entonces tenemos hoy la crisis arancelaria con Trump y demás, pero además se está cuestionando el sistema de apalancamiento, el sistema de reserva fraccionaria, los sistemas Ponzi, de reproducción de activos financieros. Entonces están cuestionando, ¿y qué hablan en el centro? De ir a Silvio Gesell, una economía basada en un M1, se habla de la banca Simon. La banca Simon es la banca Gesell, que el presidente actual nuestro habla de la banca Simon de Chicago, pero lo toman de la Argentina, porque Gesell proponía una base monetaria que sea M1 y que aumente la velocidad de circulación del dinero y no haya reserva fraccionaria, encaje 100%, que es lo propone el presidente actual. Eso no sale de Estados Unidos, sale de la Argentina. Sí, aunque lo propuso en los hechos, ahora se permite dar créditos con encajes fraccionarios en dólares, de los cuales nosotros no producimos dólares, o no tenemos prestamistas de última instancia tampoco. Estamos prestando dólares que no tenemos, ya pasamos por eso. Y creando, los argentinos, claro. Entonces la doctrina no aprende y la práctica tampoco, y vamos a ver qué termina pasando. O sea, no hay un programa de desarrollo en ese sentido, sino de hipoteca del futuro. Y las hipotecas la Argentina las termina pagando, no solo con sangre o conflictos sociales, sino conflictos internos como tuvimos, sino con recesiones brutales de las que no salimos y tenemos una cantidad de planes sociales, informalidad, y la Argentina no se desarrolla. Y con un padecimiento intergeneracional. Porque va empeorando. Claro. Y la educación. Que afecta el plan de vida de las futuras generaciones. Claro. Y esto empezó a ocurrir cuando abandonamos la línea de la Escuela de Pensamiento de Río de la Plata, o sea, los economistas desarrollistas liberales de la Argentina tradicionales, los cuales el doctor Conesa, la que usted también es adjunto de la cátedra y de los libros, es exponente. Igual que Julio Olivera, hablamos de Marcelo Diamond, que desarrolló muy bien el tema de la restricción externa, el estrangulamiento. Es muy interesante lo de Diamond.
Y después el gran economista Moyano Llerena de la Universidad Católica, que tampoco hoy es ni estudiado ni requerido, sino que tienen hoy una línea en la UCA, ¿no?, financiera, económica, y no de desarrollismo liberal, como era su propia revista de economía, porque el fundador de la carrera de economía de la UCA es Moyano Llerena. Ya no se estudian sus libros ni su doctrina, se estudia lo contrario. Bloomberg, Wall Street, ¿no es cierto?, pues está de moda, pero con eso no podemos hacer economía real ni desarrollo. Claro. Todo eso lo vamos desarrollando en una línea muy compacta, digamos, muy concreta de autores que van fomentando esto, explicando qué es la multiplicación, el multiplicador bancario, la reserva fraccionaria, porque esto genera deudas que después generan impagos, y los problemas que trae la tasa de interés como patologías o con conocimientos convencionales que son falsos, como que la tasa de interés es neutral. No es neutral porque termina haciendo una concentración en determinados sectores de la población y de industria, que la tasa de interés combate la inflación, cuando nosotros, siguiendo a Gesell, decimos que la tasa de interés genera inflación, porque cuando más tasa de interés los préstamos son más caros, las empresas se financian más caras. Ahora tenemos en los bancos se están cobrando el descubierto, como en la época de Cavallo, que no teníamos inflación y salía 80% el descubierto, la tasa de interés del descubierto bancario está en el 86% ahora, 89%. Claro. Y bueno, lo que inflación del 2% mensual. Lo que ha hecho el gobierno en estos momentos es tapar una corrida, metiendo esa corrida en una especie de coma inducido, a través de ¿qué? De una elevación exorbitante de la tasa de interés, lo cual lleva a un problema, es decir, la mayor tasa de interés genera un mayor costo empresario, genera más inflación, a la vez que genera más recesión por parte de la gente que ya está endeudada con la tarjeta, y obviamente el sector empresario, porque la mayor tasa de interés es recesiva. Y la mora aumenta. Y aparte, como acá dijo en esta mesa en su momento el doctor Héctor Giuliano, el superávit fiscal es ficticio, porque los pocos intereses que se pagan es 1/3 de lo que realmente se debe. Y lo que realmente se debe se capitaliza, lo cual genera una mayor deuda en stock, lo cual, con una mayor prima de riesgo y mayor tasa de interés, en definitiva, transforma un mayor déficit fiscal, que está encubierto, porque esos intereses que no se pagan y se capitalizan no se plasman en el superávit fiscal de caja financiero que se presenta, el cual es ficticio. O sea, en realidad nosotros estamos en déficit. Sí, exactamente. Y el déficit aumenta porque se van capitalizando esas deudas con nuevos bonos y no se contabilizan dentro de la contabilidad financiera del Estado. Exactamente. Como dijiste. Estos fenómenos, como dijimos, volvemos a los autores argentinos que queremos rescatar, también ya fueron desarrollados. Por eso es bueno aprender de las lecciones del pasado para no repetirlas o lanzarnos al futuro de otra manera. Pero es importante que el mundo haya estado viendo a la Argentina, no solo en la crisis del 2001, cómo sobrevivimos, sino que los patacones, como sabes, funcionaron, como todo el mundo sabe, para salvar la crisis en ese momento, porque los argentdólares no existían, lo que existían fueron los patacones que salvaron a la Argentina. Es lo contrario de lo que se está haciendo ahora o con Cavallo, siempre de dar préstamos en dólares, terminan salvándonos los patacones, que es lo que el mundo vino a aprender a la Argentina. Y entre las otras lecciones, digamos, como dijimos, de la tasa de interés neutral o natural que hablaba Silvio Gesell. Entonces, esto que está ocurriendo en el mundo, en la Argentina no es conocido y sería importante que lo conociéramos. También hablamos del doctor Ragonesi. Es muy importante lo de Ragonesi porque además que tiene una profusa obra. Escribimos con él un libro y otros autores, de esto no se habla, la otra economía, con la Fundación Buenos Aires 21, y ahí él dedica un ensayo muy importante sobre la teoría económica y monetaria marxista, crisis y confrontación gesseliana, donde él deja expuesto algo muy importante, porque Marx, porque es el pensamiento predominante también en la Argentina, o el socialismo científico, en la izquierda, digamos, materialista de corte marxista, como es en el mundo y como es también en Europa y en Estados Unidos, positivista, adoptan ellos el concepto de patrón oro. Entonces toda la izquierda internacional, que se supone que cuestiona el capitalismo, lo está defendiendo inadvertidamente, quizás, porque defiende Marx a los bancos, como lo prueba Ragonesi. Marx defiende la tasa de interés, por lo cual defiende la usura. Lo que él dice es que lo que está mal es la ganancia del empresario, que le quita, mediante la plusvalía, al trabajador. Pero Gesell dice, no, Marx está totalmente equivocado. Lo que realiza el empresario es la ganancia empresaria. El que le quita tanto la ganancia empresario como el ingreso del trabajador, la renta, o sea, ganancia y salario, es el sector financiero con la renta financiera, con la tasa de interés y los derivados financieros que están en todos los precios de la economía, que le cobran tasa de interés a todos ellos y que nadie detecta
toda la distorsión que produce en el sistema de precios, en el sistema político y social, empobreciendo a la clase trabajadora, a la clase media y consumidores, como pasa en la Argentina. Pero el marxismo lo deja inadvertido, no lo expone. No habla de los bancos, no habla de la tasa de interés y algo más grave lo de Carlos Marx, como nos propone Ragonesi. Defiende el patrón oro. Es como que defiende la convertibilidad de caballo, el 1 a 1, la apreciación del tipo de cambio. Eso dice Marx. Entonces tenemos un grave problema, como pasa hoy en día. Si vos lo escuchás al gobernador Kicillof o a los economistas liberales, como este gobierno que dice hay que apreciar el tipo de cambio, están diciendo lo mismo. Si vos escuchás al economista del gobierno, lo escuchás a Kicillof, o Página 12, que te dice que devaluar es ir contra los pobres, dice. Y robarle el salario a los trabajadores, lo mismo dice Kicillof. Cuando en realidad la apreciación cambiaria es condenarlos a una precarización permanente, a baja productividad del trabajo y a un desempleo crónico, miseria y pobreza. Es que eso es lo que está enseñando el peronismo hoy en día. El peronismo de izquierda, el peronismo de derecha y todas las tendencias. Y lo mismo el de la derecha financiera. Entonces tenemos un grave problema sobre que todos ellos coinciden en la apreciación del tipo de cambio como solución a los problemas de la Argentina, porque dice que eso es llevarse más plata al bolsillo, los sindicatos quieren mayores salarios, quieren dolarización entonces o tipo de cambio apreciado para que los pesos valgan más, pero el desarrollo de la economía y generación de empleo nadie se ocupa. Hay en prieta síntesis, porque ya estaríamos cerrando, en esta misma mesa también el doctor Ragonesi, invitamos a la gente que vea ese programa, se planteó algo que vos traes también acá, que generalmente la gente, el empresario cuando se da vuelta le echa la culpa a los trabajadores sobre los cuales pide flexibilización laboral y los impuestos que los asfixian. Pero hay cosas que realmente no tocan, son temas tabú. Por ejemplo, lo financiero. Lo que cuesta cambiar un cheque, descontar un documento, girar el descubierto, la tasa de interés, no se habla de ese tema, los empresarios no se quejan. Y el otro es el tema de los arrendamientos, o lo que tienen que pagar por alquileres de locales, sucursales, etc. Los arrendamientos y el tema de rentas. Un tema clave en su momento, Ricardo lo desarrolló en su teoría de la renta, Hessel también, con el tema de la libre tierra, que es un tema actual. Si querés podés mencionar lo que está pasando en Nueva York. Yo rápidamente, porque Perfecto. te quiero devolver esto que has desarrollado, porque vos has sido profesor en el curso, una excelente explicación que nos ha dado Luis Rey sobre lo que son las rentas, las cuasi rentas, la renta ricardiana y el funcionamiento del sistema fiscal, en consecuencia. Decir solamente que en Alemania, por ejemplo, se vienen apreciando los valores de las propiedades insistentemente. A veces hay años que han subido 50-60% en euros, que eso es dólares, por año. Y hace 4 años el gobierno alemán decidió confiscar y expropiar 240.000 propiedades en la ciudad de Berlín. ¿Y alguien acusaría a Alemania de comunista? O a nosotros. O a nosotros. No tenemos nada que ver. Pero sin embargo Alemania lo confiscó. ¿Por qué? Porque los inquilinos no podían pagar las rentas, que no paraban de subir los alquileres. Contanos qué está pasando en Nueva York. Y para cerrar, en algún momento lo vamos a proyectar acá, Kennedy, actual secretario de Salud de la administración Trump, hablaba de que por primera vez en la historia económica un norteamericano medio destina más de entre un 30 y un 33% de su ingreso para alquilar una propiedad. Que las altas tasas de interés a largo plazo que hay en Estados Unidos han prácticamente marginado al americano medio para el acceso a la vivienda, a la vez que la reciente crisis subprime generó una gran cantidad de pobres. Muchos de los norteamericanos han tenido que ceder sus casas para vivir en el motorhome o en un automóvil. Y a la vez que también todo el tema de los remates de las propiedades que se dio a caballo de la crisis de las hipotecas subprime están en manos directamente de los fondos buitres. Por lo tanto, ya no es el señor Barriga el que cobra el alquiler como en la vecindad del Chavo, ¿no? Sino que son los fondos buitres. No sé si querés y la financiarización de la economía. No, simplemente dar una voz de esperanza en relación a volver a la economía natural, volver a los autores argentinos, estudiar a Manuel Belgrano, que se estudie en las universidades, que las academias nacionales rescaten este pensamiento. Y Silvio Gesell como una luminaria realmente que nació en la Argentina. Entonces nosotros tenemos que tener
fe y esperanza en que en su momento las clases dirigentes e intelectuales argentinas fueron positivas, hicieron crecer el país. Esa es la fuente de la cual tenemos que abrevar para ir hacia el futuro. Y es así que desarrollamos el curso de los juzgados, es uno de nuestros prestigiosos expositores. Muchas gracias. Y que da la ciencia dura y documentada de lo que decimos para invitar no solo a los profesionales, sino al público en general y empresarios a poder redescubrir esto para poder encontrar las soluciones que estamos buscando. Están en nuestra historia, pero hay que saber verla y creo que las hemos ordenado para que puedan ser visibles de una manera más clara que hasta la fecha ha sido ocultada en los tiempos y en la noche de la historia. Otro mundo es posible, otra Argentina es posible. Doctor Carlos Luz, muchas gracias por venir, lo esperamos en una próxima emisión. Bueno. Y a ustedes los esperamos también en una próxima emisión de Panorama Económico por TLV1. Los esperamos y muchas gracias.